Ujú. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, ¿ya escuchan? ¿Sí se escucha? Sí, ahora se escucha. Sí, ¿verdad? Bueno, perfecto. A ver, déjenme, les pongo el material para que empezamos a trabajar. Denme un segundito. Ok. Ya les aparece, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, Bueno, ya. la sesión pasada terminamos todo lo relativo a los principios del juicio de amparo. Nuestro siguiente tema es la competencia jurisdiccional que tienen las autoridades precisamente para conocer acerca del juicio de amparo. Nosotros más o menos los tocamos o los nombramos cuando platicamos de uno de los principios, pero ahorita pues vamos a tener que ir viendo cada uno de los órganos, así como cada una de sus competencias. El fundamento legal lo van a encontrar en el 103 constitucional, o sea, en el de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y ese artículo nos dice que los tribunales de la Federación van a resolver diferentes tipos de controversia. Las controversias que obviamente se van a encargar de resolver los tribunales de la Federación están divididos en dos fracciones específicas, que va a ser la fracción segunda y la fracción tercera, que nos habla de las normas generales o cualquier tipo de acto de autoridad federal, claro, que vulnere o restrinja como tal la soberanía, ya sea de los estados o ya sea de la autonomía de la propia Ciudad de México. Y por otro lado tenemos las normas generales o los actos de autoridad de las entidades federativas, que obviamente también invadan algún tipo de esfera de competencia de la autoridad federal. Eso nosotros ya lo habíamos platicado, de hecho vimos dos figuras importantes cuando abordamos el caso de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad. También el artículo 94 nos dice que se va a depositar el ejercicio de este Poder Judicial de la Federación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en el Tribunal Electoral, los colegiados, los unitarios y los juzgados de distrito. Todos ellos van a ser los encargados de llevar toda esta mecánica procesal del juicio de amparo. De hecho, también en la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal tenemos en el artículo primero, en sus diferentes fracciones, que va desde la 1 hasta la 7, nos enuncia cada uno de los tribunales y son exactamente lo mismo, que van desde la Suprema, el electoral, los colegiados, el unitario, los juzgados de distrito, y menciona otros dos, que es el Consejo de la Judicatura Federal y el Jurado Federal de Ciudadanos. Vamos a ver un poquito de la competencia de estos también y cuál es su intervención dentro del juicio de amparo.
Bueno, el Poder Judicial básicamente lo tenemos en una estructura piramidal, o por lo menos así se comprende propiamente para la doctrina. No es como tal un orden de, vamos a decirlo, de importancia, porque pues obviamente todos son importantes dentro de su propia competencia. Sin embargo, pues obviamente tenemos una jerarquía dentro de la cual se estudia todo lo relativo a esta parte de los juicios de amparo, tanto los directos como los indirectos. Su temario como tal, haciendo la revisión técnicamente a nosotros, solo nos haría falta este tema del Poder Judicial y nos haría falta un tema que nos habla acerca de la procedencia e improcedencia del juicio de amparo. Sin embargo, pues obviamente considero elemental que complementar su temario dando por lo menos las bases o las introductorias de lo que es un amparo directo y de lo que es un amparo indirecto. Entonces, muy probablemente con eso terminemos nosotros complementando. Se los comento por la situación de que muy probablemente, bueno, ustedes tienen en la plataforma el temario y que al rato pues vean que no hay, más bien que se les están impartiendo temas de más que no están concentrados ahí, pero bueno, pues esto ya va basado en cuanto a la propia preparación académica que se les tiene que dar, aunque sus temarios como tal no lo contengan. Bueno, tenemos como cabeza o tenemos en la cúspide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos los colegiados básicamente van a atender los amparos directos, lo vamos a comentar más adelante. Los unitarios se encargan de los indirectos y los juzgados de distrito pues son estos juzgados de primera instancia. En el caso del Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral, que son los que se encuentran en la base, no es porque estén hasta abajo ni porque no tengan importancia, sino porque obviamente en el caso del Tribunal Electoral, pues se habla de una materia, digamos, separada a todo lo que generalmente se aborda dentro de este Poder Judicial. Y en el caso del Consejo de la Judicatura, ya se los había comentado en algún momento, el Consejo de la Judicatura básicamente va a coordinar o va a revisar el funcionamiento de todos estos órganos, los colegiados, los unitarios y los de distrito. Claramente el Consejo de la Judicatura, aunque su competencia es muy grande y muy importante, no puede revisar a la Suprema Corte. ¿Por qué? Pues porque la Suprema Corte es la cúspide y no podría tener el máximo órgano, pues un órgano externo de revisión. Bueno, el Poder Judicial Federal, hablándolo de una, digamos, de una manera general, para que lo podamos entender nosotros y luego así ir desglosando cada uno de los órganos, tiene una función específica y esta nos la entrega el autor José Tapia Tovar. Él fue también en una de sus obras que se denominó El Señor Magistrado. Ahí precisamente hablaba acerca de estos temas y nos dice que la función básica o la primera función que tiene el Poder Judicial Federal es preservar todas las garantías constitucionales. Nosotros ya hablamos precisamente de estas garantías y de estos derechos que deben de ser protegidos por parte del Estado. Pero también nos dice que la función primordial no solamente son la preservación de estas garantías constitucionales, sino que hace un especial énfasis en una garantía específica, que es la garantía de legalidad. Esta garantía de legalidad se va a preservar a través de la propia revisión que se hace, obviamente por parte de estos órganos, de todas las sentencias de carácter definitivos. Estas que emiten los tribunales federales, ya sea tanto estatales como los tribunales ordinarios. ¿Por qué? Pues porque recordemos que estos actos violatorios surgen ahí y precisamente mandatan que se realice una revisión por un superior, si lo queremos visualizar de esa manera. Esta función la va a llevar a cabo principalmente en diferentes tipos de órganos de carácter jurisdiccional. Y obviamente, pues se tiene a un órgano máximo o a un órgano supremo, que es precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y también, pues estaba desmembrando las propias funciones, porque sería imposible que pudiera llevar a cargo toda la situación y todas las problemáticas. Por ello, pues obviamente va delegando cierto tipo de funciones a los tribunales colegiados y a los tribunales unitarios de circuito, así como los propios juzgados de distrito. Como tal, el Estado mexicano también cabe mencionar que puede o tiene la facultad de contar con otro tipo de tribunales. Estos tribunales generalmente se les conoce como tribunales especializados. Estos tribunales especializados cabe mencionar que son tribunales de forma o de mandato completamente independientes y completamente autónomos.
Por poner ejemplos, tenemos los tribunales agrarios, tenemos los tribunales del trabajo y tenemos aquellos que se encargan de la impartición de la justicia fiscal y administrativa. Obviamente estas sentencias definitivas también suelen ser motivo de revisión. Si nos damos cuenta, pues ya son materias completamente específicas como la cuestión agraria, como la cuestión laboral y como la cuestión tanto fiscal como administrativa. Bueno, partiendo de esta denominación o de esta parte general, tenemos la primera, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ya lo mencionamos, lo podemos definir como este máximo tribunal constitucional del Estado mexicano y es la propia cabeza del Poder Judicial Federal. Tiene responsabilidades varias y obviamente las responsabilidades primordiales, pues es defender este orden que ya está preestablecido dentro de nuestra propia Constitución y con ello pues también puede mantener este equilibrio que exista entre los diferentes o los distintos poderes y los ámbitos de gobierno. ¿A través de qué? Pues a través de toda esta gama de resoluciones judiciales que cada uno va emitiendo. Además, también tiene la facultad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede solucionar ya de una manera definitiva algún tipo de asunto que puede ser de gran relevancia o de gran impacto para la cuestión social. También ya lo habíamos comentado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está compuesta o está conformada por 11 ministros. Esos ministros tienen la duración de 15 años. ¿Sí? Ese es el tiempo que ellos van a poder estar ejerciendo sus propias funciones. El artículo 95 específicamente de la Constitución Política, que es este máximo órgano que ya platicamos mucho tiempo de este principio de supremacía constitucional, y por ello pues es lo primero que tenemos que irnos para encontrar este tipo de mandatos. El artículo 95 nos habla de los requisitos que se necesitan para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y son los que tienen en pantalla. Primero, pues tiene que ser mexicano por nacimiento, tienen que ser ciudadanos mexicanos por nacimiento. Recordemos que tenemos diferentes tipos de formas para poderlo ser, sin embargo, acá la que se solicita es que sea precisamente por nacimiento. Otra de la cuestión es que se tiene que estar en pleno ejercicio de los derechos, tanto de carácter político como de carácter civil. Otra cuestión importante es la edad, porque este fundamento constitucional nos mandata la edad que deben de tener precisamente para ser aspirantes a ministros. Y la edad fijada son 35 años. Esos 35 años deben de ser cumplidos el propio día de la designación. ¿Qué quiere decir? Pues esa es la edad mínima que se tiene para que precisamente se puedan postular. Otra cuestión importante, pues es la cuestión profesional. Tienen que ser forzosamente, tener la carrera profesional de licenciados en Derecho. ¿Qué quiere decir? Que no se admitirá ninguna carrera afín ni ninguna carrera administrativa, única y exclusivamente la licenciatura en Derecho. ¿Qué quiere decir? Pues que sean abogados. Y precisamente deben de ser abogados titulados con una antigüedad y esta antigüedad profesional debe de ser 10 años. Por eso si hacemos la cuenta, hasta esa forma es la que nos emerge la propiedad mínima, porque la mayoría indistintamente más menos edad, pues se sale entre los 23 y los 25 años, dependiendo alguna demora el procedimiento de titulación. Entonces estaríamos hablando de unos 24, 25 años, más la antigüedad, pues obviamente nos arrojarían estos 35 años. Otra de las cuestiones, gozar de buena reputación. Bueno, esa situación es como un aspecto, digamos que protocolario, porque la realidad es que no podemos poner grandes pautas para que se pueda considerar o para que se pueda gozar de una buena reputación. Sin embargo, el precepto constitucional pues sí lo mandata. Otra de las cuestiones, no haber sido condenados por delitos que ameriten algún tipo de pena corporal de más de 1 año de prisión. Si por alguna razón este precepto, pues obviamente nos deja la cuestión mandatada de que si se cometió un delito, pero no tuvo condena, o sí tuvo condena, pero esta condena fue de meses, o sea, no se llegó al año, sí pueden ser candidatos a postularse para una cuestión de ministros. Cabe mencionar también que esto pues es una regla general. La realidad es que pues bueno, entre más se tengan este tipo de cuestiones negativas, pues obviamente se podrá ser menos partícipe o se podrá tener menos oportunidad dentro de los propios candidateables que podríamos nosotros mencionar. Esto pues por cuestión de designación y por cuestión selectiva.
Otra de las cuestiones, importante en cuanto a la referencia de la comisión de delitos, no pudieron haber sido condenados por delito que tengan que ver con la parte del robo, el fraude, la falsificación, el abuso de confianza o cualquier algún otro delito que como tal atente o lacere como tal la buena fama que se pueda tener dentro de un concepto público. Y obvio, porque si nos damos cuenta, todos este tipo de cuestiones pues, son de carácter patrimonial, entonces no podemos depositar esta impartición y este cuidado de legalidad si estamos ante una persona que obviamente cometió este tipo de delitos. Otra de las cuestiones, la residencia. ¿Qué quiere decir? Indistintamente de la cuestión de la ciudadanía mexicana, también se debe de contar con una parte de residencia y la residencia que nos pide como mínima este precepto constitucional es de 2 años. ¿Qué quiere decir? Que la persona puede ser ciudadana mexicana por nacimiento, pero pudo habérsela pasado en el extranjero toda su vida. Sin embargo, mínimamente tiene que tener, antes de la designación, por lo menos 2 años cumplidos de tener residencia fija dentro del país. Otra de las cuestiones importantes, para ser ministro hay puestos con antelación que quedan completamente descartados. ¿Qué quiere decir? Que si se ocuparon estos cargos en algún momento, ya no se puede ser aspirante a ministro. Entre este tipo de cargos encontramos los de secretario de Estado, los de jefe de departamento administrativo, la cuestión de la Procuración General de la República, o sea, que haya sido procurador, ya sea tanto de la República como la cuestión del Distrito Federal, actualmente Estado de México, que se haya sido senador, diputado, obviamente diputado federal, gobernador de algún estado, jefe como tal de gobierno, en este caso del Estado de México, durante un año previo al día del nombramiento. ¿Qué quiere decir? Si llegaron a ser o a ocupar alguno de estos cargos, no hay ningún problema, pero siempre y cuando llegue el momento de la postulación o que ya se esté dando propiamente la cuestión de la designación del nombramiento, se tiene que tener un año de retirado de todos estos cargos que acabamos de mencionar. Bueno, metiéndole un poquito de análisis, ¿por qué creen que se pide que los que se postulan o aquellos que se nombren como ministros no pudieron haber ocupado este tipo de cargos? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué será? ¿Cómo dijo? ¿Por qué será que se pide en uno de los requisitos para ser ministro no haber ocupado ninguno de estos cargos? ¿Por qué lo pondrán así? ¿Qué tendrá que ver? ¿Por Para qué que no será? haya intereses de por medio. Claro, una de las partes importantes, porque por algo, ¿no? Por algo se ponen los requisitos y por supuesto es para que no exista ningún tipo de conflicto de interés. ¿Qué quiere decir? Que pues no haya ninguna situación de poder o algo que pueda influenciar el criterio de los propios ministros al hacer algún tipo de revisión de algún tipo de resolución o de algún tipo de sentencia definitiva. Para evitar este conflicto de intereses, pues se pide que hayas estado separado como tal de ahí. Cabe mencionar, digo, también una cosa es lo bonito que nos mandatan las leyes y eso siempre lo hemos platicado, y otra cuestión es la práctica, digo, cabe mencionar que sí, pues muchos de ellos indistintamente, aunque hayan tenido un año de separados de diferentes tipos de cargos, pues la realidad es que siempre se va a quedar como que este nexo de algún tipo de amistad, de algún tipo de simpatía, de algún tipo de cuestión. Sin embargo, pues los ministros, mientras reúnan este requisito, no hay ningún problema y cuando desempeñen sus funciones, pues tendrán que tener muy claro que no pueden mencionar o que no pueden implementar dentro de sus resoluciones algún tipo de cuestión que influencie su propio criterio o su propia decisión. Bueno, si nos damos cuenta, la realidad es que los requisitos no son así como muy extremos. La realidad es que no. Sin embargo, pues obviamente se toma una cuestión un poquito diferente y un poquito difícil en la cuestión práctica, porque pues muchos de ellos son elegidos o son propuestos en ternas a través de una cuestión del Poder Ejecutivo Federal. Bueno,
Acá les iba a dejar porque esa era una de las partes, pero con eso de que no tenemos plataforma, pues obviamente se nos complica un poquito la transmisión de material. Entonces, lo que van a buscar ustedes en la fuente que ustedes deseen, no hay ningún problema, encontrar la forma de cómo se da la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque lleva un procedimiento para que ellos puedan ser básicamente no electos, porque no hablamos de una cuestión democrática, pero sí para que puedan ser designados o puedan ser nombrados. Entonces, les voy a pedir por favor que lo localicen o que lo busquen para que lo platiquemos la siguiente semana, el día miércoles que viene. Bueno, tenemos, Es dígame, la designación, ¿verdad? ¿mande? Es buscar la designación de los ministros. Exactamente, cómo se designan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si ustedes lo googlean así, tal cual les va a aparecer una serie de pasos o el procedimiento de cómo se va dando esta elección. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también ya lo habíamos platicado en algún momento, trabaja en plenos y trabaja en salas, bueno, en pleno y en salas. Decíamos que se compone por estos 11 ministros, sin embargo, pueden funcionar o hay materias que pueden trabajar con un número indistinto de los mismos. Por ejemplo, cuando se trata de cuestiones normales, funciona con 7, pero cuando se trata de casos de controversia constitucional, de acción de inconstitucionalidad o algún tipo de apelación de sentencia de una sentencia que provenga de un juez de distrito, en este caso ya se tendrá que trabajar con 8. ¿Por qué? Pues porque obviamente ya son asuntos de más relevancia, entonces la votación pues tiene que ser o tiene que operar en la mayoría de ellos. Si se dan cuenta, pues obviamente son las figuras que nosotros ya platicamos y de hecho ya hasta hicimos un análisis de caso específico de esta acción, de esta controversia constitucional y así su diferencia con la acción de inconstitucionalidad. Les decía que trabajaba en pleno y trabajaba en salas. ¿Cuántas salas son las que trabaja o con las que maneja propiamente la Suprema? Trabaja en 2 salas. La primera sala tenemos una división de asuntos o de materia civil y tenemos una que trabaja las cuestiones penales. Tenemos esta división. Y en la sala 2 se manejan todas aquellas problemáticas con materia administrativa y con materia laboral. ¿Sí? Aquí, pues obviamente, si estamos hablando de que son 11 ministros en total, pues 5 están en la primera y 5 están en la segunda. Obviamente el ministro presidente, pues no forma parte de las salas, salvo que exista algún tipo de controversia y demás, bueno, pues ya ahí se vería la cuestión de la votación. Aunque son 5 y 5, estas salas pueden sesionar o pueden trabajar con 4 ministros sin ningún problema. Bueno, ¿qué pasa con la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a la pura competencia del Pleno? En el caso del Pleno, que es este órgano máximo de la Suprema, porque obviamente está por encima de las salas, el Pleno se va a encargar de atacar o de tratar las problemáticas de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad. Decíamos, acá de estos 11 se van a necesitar 8. También el Pleno se va a encargar del recurso de revisión. Este recurso de revisión que haya sido pronunciada en alguna sentencia que haya emergido en audiencia constitucional, esta que se da con los jueces de distrito o por parte de los tribunales unitarios de circuito. Esto lo vamos a ver, por eso les decía que a mí sí se me hace importante que se hable un poquito de la cuestión de los amparos directos e indirectos para que también podamos comprender esta parte. El hecho de que emerja algún tipo de sentencia por parte de los órganos del Poder Judicial Federal no quiere decir que sean definitivas. Hay algunas que sí se tiene todavía un mecanismo más arriba, ¿sí? Se tiene otro mecanismo de alzada. ¿Y qué quiere decir esto? Que también se tienen recursos o mecanismos de defensa. En este caso opera el recurso de revisión. Y este recurso de revisión pues lo llevará a cabo el Pleno. Pues claro, pues del colegiado, del juzgado de distrito, ¿quién podría seguir? Pues obviamente la Suprema Corte de Justicia. También se encargan del recurso de revisión contra estas sentencias que son pronunciadas en amparo directo, que recuerden que son estas que salen de los propios tribunales colegiados de circuito. Imagínense, si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, ahorita que les puse,
Tenemos acá los colegiados, si nos damos cuenta, pues el único que tenemos arriba pues sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, si yo quedo inconforme con la resolución que precisamente emerge a través del Tribunal Colegiado de Circuito, pues por facultad de atracción lo puede jalar propiamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para encargarse de hacer esta revisión de esa sentencia. También se encarga de toda esta cuestión de información, de análisis, de investigación y demás de la política interior. Pues claro, son consideradas cuestiones de relevancia para el propio Estado y obviamente pues el órgano máximo sería el que tendría que atenderlo. En este caso, pues el Pleno de la Suprema Corte. También se encargan de otro tipo de recurso, no solamente el recurso de revisión en las vías que lo estamos platicando, también puede encargarse de la revisión o del trámite del recurso de queja. Este recurso de queja que se puede interponer en algo que nos mandata nuestro artículo 95 de la Ley de Amparo, que básicamente nos pone que va a tener que ser cuando el conocimiento de esta revisión en el juicio de garantías, o en este caso que se haga valer la propia queja, corresponde al propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y propiamente la ley en ese artículo nos dice el procedimiento de cómo se le hace llegar al Pleno para que pueda él resolver acerca de este recurso de queja. No les prometo nada, digo, la realidad es que pues también no es que tengamos así como un exceso de tiempo, pero si en algún momento nos llega a pues todavía quedar un poco, veremos si podemos hablar, aunque sea un poquito, acerca de lo que es un recurso de queja o en qué casos procede y lo que es un recurso de revisión. Si no, pues yo creo que lo más probable es que lo vean en Amparo 2. También el Pleno se encarga del estudio de este recurso, un tercer recurso que sería el recurso de reclamación. El recurso de reclamación generalmente procede o se da cuando se trata de acuerdos que da el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pues claro, porque el hecho de que emerja del propio presidente de la Suprema Corte, pues no quiere decir que sea definitivo ni que sea intocable. Pues obviamente si hay alguna reclamación, pues obviamente el Pleno va a ser el encargado de analizar lo que dijo propiamente su presidente. Pues recordemos que son 11, entonces los otros 10 tendrían que trabajar en este recurso de reclamación. Siguiente, las denuncias de contradicción de tesis. Recordemos que una de las competencias de las que hemos platicado es que ellos pueden generar, la Suprema de manera general, puede generar jurisprudencia y obviamente hay jurisprudencia que se crea a través de esta contradicción de tesis que también ya platicamos. Pues cuando existe algún tipo de denuncia de estas contradicciones, pues el encargado de resolverlo, cuando estas tesis provienen de las salas, pues el Pleno va a ser el que se va a encargar de resolver. Y también de los juicios de anulación de la declaratoria de exclusión de los estados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Claro, recordemos, si ustedes ya llevaron la materia fiscal, pues obviamente hay digamos que fuentes o hay declaratorias que se pueden hacer por las propias autoridades fiscales en donde se decide el rumbo o de algún tipo de rubro, de algún tipo de cuestión del sistema financiero o del sistema fiscal mexicano. Si llega a existir alguna problemática precisamente de alguna exclusión dentro de este sistema de coordinación, pues obviamente se procedería a un juicio de anulación y el encargado de resolver si se anula o no se anula, pues sería el Pleno de la Suprema. También de los juicios que tengan que ver sobre la parte de los convenios que se dan entre esta colaboración del gobierno federal con los gobiernos estatales, ¿sí? Recordemos que estamos en una cuestión de transversalidad en todo el país, en el cual se habla de convenios, de apoyo, de ayuda, de coordinación, etcétera, entre los diferentes niveles de gobierno. Pues si llega a existir precisamente algún tipo de inconveniente acerca de este cumplimiento de los convenios entre ellos, pues precisamente el Pleno de la Suprema decidirá quién es el que tiene propiamente la razón. Obviamente, si viene emergido por parte de los jueces de distrito de los tribunales unitarios, pues por cuestión de competencia también podría abordarlos. Ahora, eso pasa en cuanto a lo que se encarga la Suprema Corte desde la parte del Pleno. Pero recordemos que también la Suprema Corte de Justicia trabaja en salas. Ya comentamos cómo están compuestas las propias salas. Bueno,
Como tal, las salas se pueden encargar de este recurso de revisión contra sentencias que provengan de amparo directo. Estas que como tal emergen de los tribunales colegiados, pues las salas lo pueden abstraer o lo pueden atraer de alguna manera. De las de las controversias por razones de competencia que se den entre los tribunales, también los pueden atacar las salas. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un problema entre un juzgado de distrito y un unitario o un unitario y un colegiado, el que se va a encargar de decir quién es el competente para resolver es precisamente la sala, ¿sí? Y no hay absolutamente ningún problema. ¿Qué otra? Ok, las que provengan de igual manera, o sea, que se tenga alguna problemática de competencia, pero de las cuestiones laborales. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente de lo que mandate la Ley Federal del Trabajo. Si por alguna razón hay problemática entre las diferentes juntas de conciliación y arbitraje, porque recordemos que tenemos federal y tenemos locales, pues obviamente el que va a decidir quién es el que tiene la razón y a quién se le va a otorgar el asunto para que lo pueda resolver, pues es precisamente la sala o las salas precisamente de esta Suprema Corte. Bueno, ¿qué otra cosa le es competente a la Suprema para que pueda abordar dentro de sus salas? Bueno, las controversias que se dan por cuestión de competencia, pero solamente entre los tribunales colegiados. Más adelante vamos a ver cuántos, cómo y demás de los colegiados. Pero si llega a haber problemática entre un colegiado y otro colegiado, lo mismo, va a resolver la sala competente de acuerdo a la materia. Ya vimos cómo están divididas. De las denuncias de contradicción de tesis que surjan entre los colegiados, también los tribunales colegiados, dentro de sus competencias, pueden precisamente generar tesis y pueden generar jurisprudencia, pues precisamente en esta parte, si hay alguna denuncia entre ellos mismos, la conocerá o será competente para conocerla como tal cualquiera de las salas. Y de las controversias que se den con motivo de los convenios que ya platicamos nosotros hace un momento. Y la última, del reconocimiento de inocencia. Si tenemos alguna problemática porque ninguno de los órganos antes mencionados hace una declaratoria del reconocimiento de inocencia de alguna persona que no le haya comprobado su propia culpabilidad y la persona o el quejoso se inconforma, puede llegar hasta las salas precisamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, buscando precisamente este reconocimiento de inocencia. Obviamente, pues lo tendrá que comprobar mediante todas estas cuestiones científicas y demás que tanto se han platicado. Bueno, eso por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en el Pleno como en las salas. Pregunto hasta acá, ¿tienen alguna duda tanto del Poder Judicial Federal como de la parte de, de la Suprema, de cualquiera de los dos? Porque ya lo vimos en general y bueno, ahorita lo estamos viendo en particular con cada uno. No, abogada. ¿No? No, abogada. ¿Seguros? Conste, bueno. Espérenme. Bueno, si no hay duda, entonces pasaríamos con el siguiente órgano. El siguiente órgano que nosotros tenemos son los tribunales colegiados de circuito. Si nos damos cuenta, es el que viene posteriormente a la cúspide. Y nos dice como tal, basado en esta parte, que los tribunales colegiados de circuito o el nombre como tal, porque es algo que nos interesaría, el nombre como tal de estos tribunales se forma desde diferentes tipos de constituciones, tanto la Constitución de Cádiz como la propia Constitución norteamericana o estadounidense. De la primera, que en este caso sería la Constitución de Cádiz, se toma la parte de tribunales, ¿sí? Y en el caso de la segunda, que es la estadounidense o norteamericana, se toma la segunda parte, que sería de circuito, ¿sí? ¿Por qué? Porque como tal se denominaban o se trataban dentro de la parte que conocían en ese momento como cortes, ¿sí? Así se denominaban, eran las cortes como tal en el texto que era originario para nosotros como mexicanos. No nos vamos a poner a hablar de toda esta historia, porque ya ustedes ya llevaron historia del derecho mexicano hace mucho y saben precisamente toda esta mecánica y toda esta funcionalidad con diferentes preceptos legales y figuras jurídicas que obviamente nos arrojó la Constitución de Cádiz.
Entonces, se le dio el nombre de colegiados porque obviamente no se quedó solamente como tribunales de circuito, sino que se le aúna o se le pone esta parte de colegiados porque precisamente se encuentra con varios miembros y era una manera buena o por lo menos una manera lingüística que podía ayudar a que esta designación fuera distintiva a comparación de los unitarios, al estar varios miembros conformándola. Esto es básicamente lo que surge o lo que nos arroja la parte del nombre. Bueno, ¿cómo se integra como tal cada uno de los tribunales colegiados? Bueno, cada uno se integra por 3. Son 3 magistrados los que lo conforman, más un secretario de acuerdos y pueden tener cualquier número de actuarios y cualquier número de secretarios y de empleados que como tal nos determine la propia ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esta va a ser a estimativa de cada uno de los tribunales. ¿Por qué lo menciono? Porque esto va muy basada en la parte del presupuesto. Si tienen el presupuesto necesario para tener muchos actuarios y muchos empleados y muchos secretarios, no hay absolutamente ningún problema. Si ellos consideran que por su carga de trabajo o por la cuestión presupuestal no son necesarios, no importa absolutamente nada. Lo único que se solicita para el propio funcionamiento de un tribunal colegiado son los 3 magistrados y el secretario de acuerdos, nada más. Ya los secretarios, actuarios y empleados, no importará el número que como tal se pueda mandatar. Bueno, básicamente nos dice por cuestión de poder, digamos que quitar, nos dice que los tribunales colegiados no van a ser competentes para conocer lo que se le designa a la Suprema Corte, ¿no? Quiere decir, pues en el Pleno sobre todo. O sea, nos dice, bueno, pues ellos van a conocer de todo lo que no conozca la Suprema, como en una parte de eliminación. Sin embargo, pues sí tiene atribuciones específicas o atribuciones especiales, porque si no, pues nos dejaría en un extraño limbo jurídico, porque pues no sabríamos absolutamente nada. Entonces, las atribuciones, por lo menos dentro de las más importantes, es que los tribunales colegiados se encargan de la atención o del procedimiento de los juicios de amparo directo. Estos juicios de amparo directo son aquellos que se dan contra las sentencias definitivas, contra los laudos o contra cualquier tipo de resolución que ponga fin a un juicio. Esto, pues obviamente por violaciones que hayan sido cometidas en ellas o en su defecto posteriores a las mismas, ¿sí? Porque muchas veces una sentencia no solamente nos agravia con todo lo que acontece dentro del procedimiento, sino hasta posteriormente al procedimiento. ¿Por qué nos dice que tienen que ser sentencias definitivas? ¿Por qué nos dice que tienen que ser laudos o resoluciones que pongan fin a juicio? Pues porque obviamente estamos hablando o lo comentamos en algún momento con esta cuestión del principio de definitividad. ¿Qué quiere decir? Que no solamente podemos brincarnos las instancias jurídicas y acudir directamente al amparo, sino hay que obviamente visualizar todos los mecanismos que con antelación se tengan. También se encarga de los recursos que procedan en contra de todos estos autos o en todas estas resoluciones que pronuncien los jueces de distrito, los tribunales unitarios o hasta el propio superior del tribunal responsable. Pues claro, porque al final de cuentas están por debajo de ella. El recurso de revisión contra las sentencias que emergen a través de esta audiencia constitucional por los jueces de distrito, también. Por los tribunales unitarios, también. O por el superior jerárquico de la misma manera. Esto, pues digo, por cuestión general, hasta visual, nosotros lo podemos ver. Obviamente, decíamos, en el caso de los tribunales, pueden tomar o pueden abordar lo que salga de aquí y lo que salga de aquí sin mayor problema. Esa es una de las competencias más importantes que se tienen como tal. ¿Qué otra cosa pueden ellos resolver si nosotros lo vemos por lo menos dentro de la materia genérica? Pueden también resolver aspectos competenciales, pero solamente los competenciales que estén por debajo de ellos. ¿Qué quiere decir? Los problemas de competencia que existan entre los tribunales unitarios o en su defecto entre los jueces de distrito, que por algún tipo de jurisdicción, vamos a platicar un poquito de jurisdicción más adelante, que por razones de jurisdicción, pues obviamente no puedan tener esta sinergia para poder trabajar.
Cuando el conflicto propiamente se dé entre los tribunales unitarios o entre los juzgados de distinta jurisdicción, entonces también va a conocer un colegiado, pero el colegiado que pertenezca a la jurisdicción donde se encuentra el problema. Pues esto es por practicidad judicial, porque yo no puedo conocer algo diferente, aunque esté por encima, aunque yo como colegiado esté por encima de todos los unitarios, sí, pero hay algunos que no están dentro de mi jurisdicción y entonces en ese asunto yo no me puedo meter. Bueno, parte importante. Decíamos que son tribunales colegiados de circuito. Quiere decir que va a haber diferentes en cada circuito. Pues en el caso de Puebla, en Puebla contamos con 29 circuitos. Así está propiamente dividida la propia distribución. Bueno, posteriormente a esto tenemos los tribunales unitarios. Y acá yo creo que nos vamos a quedar, bueno, ahorita vemos. En el caso de los terceros, que son los tribunales unitarios de circuito, los unitarios, como su nombre lo dice, solamente se van a componer de un magistrado. Y ya los secretarios, los actuarios, los empleados también van a ser de acuerdo a lo que determine el propio presupuesto con el que cuenten. Por eso generalmente están en estas vacantes, porque la realidad es que no hay un número preciso, eso dependerá de la funcionalidad, es más, hasta del propio magistrado. Bueno, entonces los unitarios solamente estarán conformados por un magistrado. Todos los demás pues ya dependerá y son como anexos a. Que en la práctica sí cabe mencionar que pues por lo menos cada magistrado mínimamente puede tener a su secretario o su secretaria, eso es completamente lógico. No puede tener para actuarios ni para otro tipo de empleados, pero ¿cómo no van a tener un secretario o una secretaria? Pues claro, por default el presupuesto pues sí tiene que dar por lo menos para esa parte. De hecho, en gran parte de la práctica, la mayoría de información y la mayoría de conocimiento la poseen propiamente los propios secretarios, porque ellos son los encargados del manejo de toda esta información. Muchas veces, gran parte de los magistrados lo único que hace es la propia revisión y la propia aprobación de los proyectos o de las resoluciones que los mismos secretarios van realizando con el paso del tiempo. Y esto pues ustedes ya lo irán viendo conforme a la práctica y van viendo pues obviamente que el título que se tiene dentro de estos tribunales pues muchas veces no va como aparejado al salario ni aparejado a la cuestión del conocimiento. Bueno, ¿cuáles son las facultades o qué se encarga de realizar este tipo de órganos como lo son los tribunales unitarios? Los tribunales unitarios se encargan de llevar a cabo los juicios de amparo. Estos juicios de amparo que son promovidos contra actos de otros unitarios, claro, porque obviamente están dentro de la misma competencia, siempre y cuando no se constituya una sentencia definitiva, de acuerdo a lo que nos mandate nuestra ley de amparo, ¿sí? Esto nos querría decir entonces que estamos hablando o que nos estamos refiriendo a los juicios de amparo indirecto que son promovidos ante los jueces de distrito. Pues claro. En estos casos específicos, el propio tribunal unitario competente va a ser o se le va a designar al que se encuentre más cercano a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. Claro, por lo que decíamos, por la cuestión hasta territorial, pues obviamente, aunque tengan la misma competencia, pero si no se encuentran dentro de esta misma circunscripción, pues la realidad es que no podrán hacer nada. Por eso el tribunal competente, pues obviamente va a ser el que esté más cercano a la propia residencia del que emitió este tipo de resoluciones. ¿De qué otra cosa se va a encargar o se van a encargar este tipo de tribunales? También de la apelación de este recurso o este mecanismo de defensa se van a encargar precisamente ellos, de la apelación, pero solamente de los asuntos que son conocidos en primera instancia. ¿Quiénes son los de primera instancia? Pues obviamente los juzgados de distrito. Es el primer contacto jurisdiccional que nosotros vamos a tener. También ellos van a conocer acerca de un recurso específico, porque así se llama y de hecho así lo pueden ustedes encontrar, que se denomina el recurso de denegada apelación. ¿Ustedes lo han escuchado en algún momento? En alguna otra materia, porque no solamente opera en el amparo. ¿No? No. Bueno,
En el caso de la denegada apelación, básicamente es como un tipo de resolución, vamos a llamarlo de esa manera, que como tal tiene el efecto de que, digamos que declara de alguna manera que no está fundado el recurso y por tanto, pues lo tiene que desechar y con esa resolución en automático es como si se pusiera un fin al juicio. Y por ello, pues ya tendría que proceder precisamente el amparo directo. ¿Sí? Por lo menos acá en Puebla es como generalmente se maneja. Pues precisamente este recurso de denegada apelación que puede existir dentro de este tipo de juzgados, pues obviamente el Tribunal Unitario va a ser precisamente el que se va a encargar de resolverlo. ¿Qué otra cosa importante se van a encargar este tipo de tribunales? De toda la calificación de los impedimentos, de las excusas. Perdón, me sacó creo que la plataforma. Espérenme tantito. Ya les aparece, ¿verdad? Está cargando. Ok. Ya, creo que ya. Bueno, les decía que también una de las cuestiones que abordaba este tribunal era precisamente de la calificación de los impedimentos, las excusas, las recusaciones de los de distrito, que son los que se encargan obviamente por debajo, salvo en los propios juicios de amparo. También de las controversias que se den entre los jueces de distrito, lo mismo, que se declaren o que crean que tienen la jurisdicción ambos, pues obviamente tendrán que designar cuál la tienen. Acá tenemos una parte importante porque ya no nos va a dar tiempo a abordarla, la vamos a abordar la siguiente clase, que es precisamente esta calificación de impedimentos, excusas y recusaciones. La siguiente sesión vamos a explicar qué es una y qué es otra y el por qué ellos son los encargados de calificarlas. Yo creo que, bueno, igual ustedes ya saben que es un impedimento, una excusa y una recusación, ya nada más lo plantearíamos dentro de la propia materia de amparo y obviamente que son de los que ingresan dentro precisamente de la competencia de este tipo de tribunales. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda o tienen algún tipo de pregunta? No. ¿No? Perfecto. Les voy a pedir, por favor, que enciendan su cámara para que les pueda tomar su evidencia, porque si no, vamos a tener problemas todos. Ya nada más les tomo su evidencia y les tomo su lista, ¿sale? Y ya para que se puedan ir. Ahí va. Listo, muchachos, espérenme. Uy. Giovanni, Presente. Andrés, gracias. Andrés, lo vi que entró, salió, volví a entrar, ya no vi. Ginola, Presente. Arturo, Jessica, Presente. a ver. Jessica no está, ¿verdad? Arturo sí está. Ok. Sí, presente. Ay, Dios, espérenme tantito. Stephanie. Presente. Altair. Presente. Ok. Abogada, Dígame. la clase pasada me salí porque es que he estado teniendo problemas con mi internet, pero sí estuve, Ok. al menos la mitad. Bueno, está bien, Aldair. Marvin. Presente. Perfecto. Esther. Presente. Ok. Y Paola. Presente. Ok, creo que ya nada más faltó Jessica y bueno, Cario que entró y salió, que ya no supe y que apenas está entrando otra vez. ¿Ya para qué? Bueno, entonces yo nada más les encargo eso, lo mismo, les voy a pedir el mismo favor, que me resguarden su tarea en el caso del procedimiento de elección de los ministros de la Suprema, igual si lo quieren hacer en prosa, en cuadro, en mapa, en lista, no hay ningún problema, nada más resguárdenmela por favor, junto con lo de la consulta, no, la consulta popular todavía la alcanzaron a subir, ¿no? Junto con el asunto de los porquis, para que yo les dé la indicación cuando lo tengamos que cargar, ¿sale?
Sí, abogado. Bueno, entonces Sí, si no abogada. tenemos ninguna duda, ninguna pregunta, pues ya los dejo salir a su siguiente sesión. Gracias, nos vemos. Adiós, cuídense mucho, bonito fin de semana. Gracias, hasta luego. Realmente. Adiós.